Macabra. Muy buenos días, tardes, noches, querida comunidad macabra. A la hora que nos estén escuchando, espero se encuentren muy bien. Quiero comentarles antes de empezar con esta historia terrorífica que nos mandan desde el Estado de México, que ya pueden enviarnos sus relatos para concurso del Día de Muertos. Así es, abrimos un concurso de Día de Muertos que se cerrará el 31 de octubre y donde van a poder participar todas las personas que quieran, no importa de qué parte de México, o incluso si están en el extranjero pueden participar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacerles llegar su premio. Recuerden que nos pueden mandar a través de Facebook sus historias o por WhatsApp, que aparecerá en la descripción de este relato. La dinámica es la siguiente. Son dos categorías. Nos pueden mandar una foto del lugar donde ustedes hayan tenido una experiencia terrorífica, en la cual va a ser la foto nítida y nos van a contar su experiencia. La segunda va a ser un video relatando su experiencia de 3 minutos o más, no importa, pero tiene que ser 3 minutos o más. Nos los van a poder enviar, como ya lo comenté, a través de Messenger, por Facebook en Milpa a Macabra, o por nuestro WhatsApp que aparecerá en la descripción de este relato. Ya saben, tienen hasta el 31 de octubre para mandarnos su historia. Y bien, vamos a continuar con este relato, conocido como el Nahual que era paseado como perro por el diablo. Tengo tantos relatos que me gustaría contarles, los cuales están basados en eventos reales y pasaron en un humilde rancho del Estado de México. Recuerdo que siendo muy niña, mi abuelo me platicaba de algo que me llenaba de terror, y la forma en que lo contaba me impresionaba aún más. Resulta que cuando lo describía, sus ojos se llenaban de lágrimas y tartamudeaba por lo fuerte de este tema. Él era originario del pueblo de Cuautitlán, llamado Atlamica. Mi viejito nos decía que en los meses de octubre, antes del Día de Brujas y Muertos, ahí nos cuidáramos más de lo normal, ya que en esas fechas salían cosas que no eran de este mundo, ni eran hijos de Dios. Al principio no entendía de qué cosas hablaba, pero al indagar, se refería a unos seres de bajo astral, mejor conocidos como seres del diablo o bestias de Satanás. Unas que desde el Día de Brujas ya rondaban por el pueblo, y aquí empieza lo aterrador de mi historia. Mi viejito platica que allá por el año de 1940, siendo un niño a lo lejos, oía chillidos, y en un alto de los árboles se alcanzaban a ver de bolas de fuego, y se escuchaban risas siniestras. Sus padres los escondían debajo de la cama y les daban baños de sal, esto porque no estaban aún bautizados, que este tipo de niños era el principal platillo de las brujas y nahuales de Cuautitlán. En el pueblo se contaba que aquellos extraños seres que paseaban convertidas en bolas de fuego eran las brujas nahualas, y que por falta de luz era más fácil verlas.
cuando destellaban los cielos libres de contaminación, que ellas bajaban al pueblo para divertirse y pelearse por los bebés y pequeños sin bautizar, ya que estos les aseguraban una larga existencia. Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué se decía que eran las feroces brujas de Cuautitlán? Pues en esos días de la nada amanecían infinidad de recién nacidos sin vida, y todos con notorios moretones en sus cuerpecitos. Los inocentes no podían defenderse de estos certeros ataques. Lo curioso de esto, que las brujas marcaban su territorio y no se metían en la tierra de Zumpango, Tacamac, Teoloyocán o hasta Tepotzotlán, porque si no, se soltaba la guerra entre ellos. Decenas de niños en esos años 40, como el hermano menor de mi abuelito, amanecieron sin gota de sangre. Al verlos inmóviles, el dolor, las lágrimas y miedo se apoderaron de todos y de todo el lugar. Junto con ellos desaparecían infinidad de animales de granja que eran usados para sacrificios. Horas después, ya al amanecer, algunos de ellos eran encontrados sin rastros de sangre, como si alguien les hubiera sacado solo la sangre y abandonado su cuerpo. La gente humilde de Cuautitlán aún estaba asustada. No sabían si temerle más a las aberrantes brujas o a los estragos y hambres que dejó la revolución. La mayoría de los pobladores eran campesinos y granjeros, los cuales vivían con mucho miedo. A ciencia cierta no se sabía con exactitud qué dejó más decesos, si la Revolución Mexicana y su hambruna o los ataques masivos de estos seres. La verdad que esa parte del estado no se podía vivir. Así por mucho tiempo el pueblo, harto de estas masacres, cayó en desesperación, y mi abuelo fue uno de los impulsores a frenar los daños de estos seres brujas nahuales de aquí de Cuautitlán. Después de que se cansaron, se formó un enorme grupo de hombres que se armó de valor y por fin decidieron dar frente a esta situación que estaba y tenía muy asustada a este pueblo. Ante la hambruna y pobreza que dejaron los estragos de la revolución, había un ranchito por el cual no se vio afectado, y es que su ganado, alimentos y bienes iban en aumento. Ya mi abuelo sospechaba mucho de un hombre muy rico, el cual de la noche a la mañana, junto con sus hijas, amasaron una gran fortuna. Este señor llegó en poco tiempo a convertirse de hacendado a un nuevo cacique de Cuautitlán Izcalli. Él tenía buena posición social y económica. De la noche a la mañana era muy sádico y maltrataba a su gente. A él lo vieron junto con su esposa e hijos rodar por la casa donde los niños aparecían sin vida al amanecer. Esto por extraño que parezca, en algunas ocasiones los vieron con manchas de sangre, y acudir al cerro de Cuautitlán a altas horas de la madrugada, y más en Día Santo. Así que se regó la noticia, y por eso decidieron por un tiempo espiarlo para ver qué ocultaba. Pero no lograban encontrarle nada hasta que un buen día volvieron a ver correr por el monte 3 enormes perros negros, y los guardianes del pueblo decidieron seguirlos y acecharlos. Ante esto, allá por un
Los árboles, esos tres extraños seres, se convirtieron en bolas de fuego, y exactamente tres que surcaron los cielos con dirección a la hacienda de aquel hombre. Con curiosidad fueron a espiar una vez más a la hacienda, y lo que escucharon y vieron en esas tierras los llenó de terror. Al mirar por la ventana, allí en el interior de la casa, en el área de cocina, había una fogata, a un lado una estufa de leña, la cual ardía con un fuego intenso, y frente a ella estaba don Pedro, doña María y su hija Martina, los cuales, entre rezos católicos, paganos y otras palabras que no entendía, hacían una especie de trenza con un cabello humano, para ser exacto de niño, y unos listones de colores. Cada uno al parecer significaba algo, o bien tenía un propósito. El dueño de la hacienda le echaron más leña al fuego y comenzó a danzar alrededor de la lumbre. Después cantaba con su dialecto o su idioma, algo que aterrorizaba. Minutos después, y ante los ojos de los campesinos que estaba espiando el lugar, fueron mudos testigos de cómo estos tres se empezaron a quitar diferentes partes humanas de su cuerpo. Empezaron por depositar sus ojos en tres charolas diferentes, después que sacaron las entrañas, se quitaron las piernas, se sacaron el corazón, y por último, uno a uno de sus brazos. Los campesinos estaban por gritar, pero mi abuelo les imploró que guardaran silencio. Cuando estos tres aberrantes seres quedaron convertidos en una bola de carne, ahí rodaron por el piso, y en cuestión de minutos, las mujeres se convirtieron en enormes aves de color negro. A ellas les salieron plumas, patas y alas de pájaro, conservando solo una cabeza humana. Por su parte, aquel señor rodó por varias ocasiones en el piso, y al incorporarse, se convirtió en un enorme perro negro. Y al estar los tres listos, salieron con dirección al centro de Cuautitlán, para quedarse, sin notar que ya los habían descubierto. Mi abuelo fue el último en morir de todos los presentes, y fue uno de los que logró espiarlos. Ahí no contó con el lujo de detalle que las bestias naturales guardaron sus extremidades muy entre las cenizas tibias de la estufa de leña. Esto para luego desaparecer en medio de la noche con rumbo desconocido, posiblemente al pueblo de Izcalli o al mío en Atlamica, y que dejaron sus órganos ahí expuestos, ya que sólo así sería más fácil volver a fragmentarse antes del canto de los gallos. Ese hombre con que ellas estaba y se convirtió en nahual era quien debía ordenar y organizaba los aquelarres, y al parecer era el que les había pactado con el diablo, a cambio de tener riquezas, poder y a la mujer que le quisiera. Pero esto no sería de gratis, ya que ese maldito debía de dar varias almas de inocentes por la noche, y por eso había hecho una alianza con estas brujas que eran sus ojos y su sombra, y le ayudaban a llevarlos ante el mismísimo Satanás. Los hombres del rancho estaban impresionados de esto, y como conté que entre ellos estaba mi abuelo, fue quien tuvo la fortuna de compartirlo. Mi abuelo describió este relato como lo más real y espantoso, así como maléfico
del que jamás tuviera conocimiento en mi rancho perteneciente a Cuautitlán. Yo vivo casi pegado a Tepoztlán, donde también era famoso por sus altas concentraciones de brujas y nahuales, unos malditos seres híbridos que en este siglo XXI aún siguen manifestándose. Los pobladores se quedaron a esperar el regreso de estas tres bestias. De hecho, estaban preparados con armas, machetes, para terminar con ellos, pero no había rastro de su retorno. De pronto, ante el amanecer, escucharon un aullido y al voltear se soltó un olor nauseabundo como de azufre, y en segundos regresó primero aquel enorme perro negro. Este ser híbrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retrocederse como pudo. Se arrastró hasta donde estaban sus miserables restos y uno a uno se los fue colocando hasta el final. Se puso sus ojos y, como si fuera cosa de brujería, ahí dejó una piel como de lobo, la cual guardó. Al mirarlo con asombro, los campesinos casualmente notaron que llevaba la trenza que antes había tejido con aquellas brujas amarrada en el cuello. Se la quitó y la escondió también. Después salió al patio y miró al cielo como en busca de algo o de alguien, posiblemente de regreso de su familia. Mi abuelito descubrió que se habían hecho una soga con el pelo de los niños, esto para que el desbloqueo protegiera a este nahual por los pueblos de Cuautitlán y así marcar las casas de las siguientes víctimas y de paso robar algún animal para sacrificarlo. Eso era mucho para los campesinos, y cuando estaban de regreso las brujas, fue que decidieron regresar para informarle al padre de la catedral y organizar una cacería. Como el grupo de mi abuelo era el más valiente y cauteloso para espiar a los brujos nahuales de Cuautitlán, se les autorizó regresar. Con cuidado ingresaron a la hacienda y esa noche solo miraron cómo salió aquel demonio convertido en nahual por entre la ventana con el lazo amarrado en el cuello, y de entre los árboles se manifestó un ente del mal, quien agarró al nahual con la soga y lo paseó en dirección al pueblo. Después de unos segundos, estos dos seres de bajo astral salieron corriendo para perderse por los montes. Era seguro que iba a hacer maldades o robar más niños sin bautizar, junto con estas brujas, los cuales causaban el terror y desgracia. Ya no había que esperar. Uno de ellos dio la voz de alerta, y en minutos, cuando estos seres estaban ya de regreso, fueron emboscados por los hombres que estaban cansados y con miedo de seguir, perdiendo a sus hijos y ganado. Unos tomaron sus pistolas con balas curadas en sal, otros machetes y palos benditos, algunos bañados en orina y ajo. Unos dicen que un ser oscuro jalaba al perro en dirección a donde había nacido un bebé, y después de marcar la casa, extrañamente el bebé dejaba de existir. Antes del canto de los gallos, y curiosamente miraron cómo estos dos seres iban con negras intenciones de secuestrar a otro bebé. Ellos temían a que ese demonio que jalaba el perro nahual los dañara y no sabían cómo hacerle frente. Mi abuelito fue más inteligente y tomó a uno de sus gallos, de hecho al más madrugador, y se lo aventó a este par de demonios. Al instante, este canto
y fue cuando el demonio se perdió entre los árboles, dejando al perro nahual solo a su suerte. Se fueron contra aquella bestia, pero esta no se dejaba. De hecho, terminó aniquilando a más de un campesino. En eso se vieron iluminados esa madrugada por dos bolas de fuego que tocaron el piso y se convirtieron en seres aberrantes que defendían a su líder. Pero ya era tarde, porque no contaban con los bloqueos que llevaban los hombres y los agarraron a todos. Y hasta un balazo le atravesó una pierna a aquel nahual, el cual salió huyendo y aullando de dolor y coraje junto con su familia. Pero no se largaron limpios, porque antes de huir, estas bestias se fueron con golpes de muerte. Para finalizar este relato, jamás contado, le diré que al amanecer, en la casa de don Timoteo, el hacendado, se oían gritos de dolor y odio. Dice mi abuelo que ningún médico se atrevió ni pudo entrar a verlo, por miedo, ya que en todo Cuautitlán se esparció la noticia. Pero curiosamente entró a altas horas de la madrugada solo un hombre, uno que vestía de negro y traía una soga hecha con los cabellos de los niños que las brujas habían chupado. Ahí se quedaron hasta el amanecer los campesinos, haciendo guardia. Al canto de los gallos entraron a rematarlos, pero curiosamente ya no había nada, ni muebles, ropa, joyas o cosas. De la noche a la mañana todo había desaparecido. Se mantuvo en secreto de que encontraron a un viejo perro negro, ya seco, con una bala en la pierna y molido a golpes por todo el cuerpo, y con una especie de trenza en su mano, una que según nunca soltó. Se contó que cuando hicieron pacto con el diablo, en esa trenza había cabellos humanos de cada una de las víctimas. Todos eran niños. Jamás se había visto un amuleto de oscuridad, al que cada que le rezaban les daba apariencia de algún animal. También comentaba mi abuelo que ellos no se convertían en animales solos, sino que el demonio les daba ese poder para mutar en lo que quisieran, a cambio de dejarse pasear por el mismísimo diablo como si fuera su perro. Solo espero que no regresen. Y es que se me olvidó comentar que mi abuelo se llevó ese lazo de pelo humano hecho por infantes, que era un amuleto y era para evitar que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo murió hace unos años y lo dejó resguardado aquí en la casa. Tengo noticias de que en cierta fecha vendrán a reclamarlo como suyo, así que cuando ese día llegue, espero tener el valor que tuvo mi abuelo y ahora sí acabar con aquellos seres de mal. Querida comunidad, espero que les haya gustado este relato y no olviden suscribirse, seguirnos y darnos like. Y no lo olviden. No tengas miedo. Recuerda, nunca estamos solos.